Buenos días nuevamente. Los invito, buenas tardes ya. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos y tener abierto el capítulo 1. Capítulo 1. Ahí, 45 horas. Oremos nuevamente. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, Señor, por tu palabra que es sencilla, mi Dios, pero también es compleja, Señor mi Dios. Guíanos, Señor mi Dios, en que las palabras que salgan de mi boca, Señor mi Dios, sean comprensibles y que la lleven y la mediten y la mastiquen y la mastiquemos y yo la mastique durante la semana, mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El texto que vamos a trabajar hoy es Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esa va a ser la esencia de lo que vamos a trabajar. Y hablaremos de la centralidad de la predicación en la evangelización. Dice la palabra de Dios. Después de la encarcelación de Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar, proclamar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Amén. Antes de entrar en el texto, nos tenemos que preguntar quién escribió este texto. Y nos encontramos con Marcos. Marcos no fue uno de los 12 apóstoles. Este evangelio, por otro lado, es el más corto de todos los evangelios, pero se estima que es la base del evangelio de Mateo y de Lucas. ¿Ya? Y hay una fuerte relación entre este evangelio y la vida apostólica de Pedro. Y creemos, y se cree, que lo que dice Marcos en su evangelio transmite fielmente lo que vivió Pedro con Jesús. Marcos, por otro lado, dice también en su palabra y en las cartas que era el primo de Bernabé, que se separó de Pablo porque tuvieron una pelea, un desencuentro, pero después se reencontraron y trabajó tanto con Pedro, pero también con Pablo. Este evangelio se estima que fue escrito alrededor del 55 después de Cristo. El propósito de este evangelio, por un lado, este evangelio era destinado a los gentiles, es decir, a nosotros, a un pueblo que probablemente no conocía profundamente la palabra de Dios y pretende presentar los hechos, la muerte, la resurrección de Jesús, no siendo una biografía, pero con elementos biográficos, pero destacaba mucho la proclamación de la palabra. Es un evangelio dinámico, donde probablemente no hay mucha profundidad de contenido, pero sí vemos a un Jesús actuando, haciendo, sanando, un Jesús que es rey con poder. Y este primer capítulo, antes del pasaje que leímos, vemos la preparación del ministerio, la preparación para el ministerio de Jesús. Primero vemos someramente el ministerio de Juan, en los versículos del 1 al 13. Posteriormente veremos en estos mismos versículos el bautismo de Jesús. Y vemos la presencia de la Trinidad en el bautismo. Y finalmente, como está escrito en Mateo y en otros evangelios sinópticos, vemos la tentación de Jesús. Jesús en el desierto. Y posterior a ello, desde el versículo 14 y 15, veremos la proclamación que hace Jesús.
que son las primeras palabras escritas o atribuidas a Jesús en el Evangelio. Pero para tomarle el peso de las palabras que dijo Jesús, los invito a que leamos los versículos 2 y 13 antes de este texto. Y dice, después de que había sido bautizado, en el versículo 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre fieras y los ángeles le servían. Y como sabemos, Jesús, a diferencia de Adán, el primer hombre, superó todas las tentaciones. Y es así como nos introducen estos dos versículos. Y dice el versículo 14, como ya había leído, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y en cierta medida, cuando miramos estos versículos, creemos humanamente que probablemente Jesús huyó de una persecución, ¿cierto? Él estaba en Judea y se desplaza a Galilea. Y humanamente es lo que primero nos salta a la vista. Pero todo esto es parte de un plan de Dios, que era parte de la preparación para el inicio del trabajo de Jesús. Creemos que huye a Galilea, que cuando lo miramos en el mapa parece ser un lugar alejado del centro del poder político de los judíos en ese momento. Pero la verdad es que probablemente Galilea era el centro más cosmopolita de esa región. Era un centro donde se unían diferentes caminos, donde había una zona muy helenizada, donde se hablaba griego, arameo. Era un encuentro de caminos. Probablemente era el lugar más clave y crítico para iniciar la proclamación. ¿Pero qué proclamaba? Porque dice, Jesús se fue a Galilea a anunciar, a proclamar las buenas nuevas de Dios. Y nuestras traducciones nos habla o nos traduce la proclamación como el Evangelio, las buenas nuevas. Y en ese tiempo todo el mundo entendía que el Evangelio eran noticias que cambiaban la vida. Por ejemplo, era el triunfo en una batalla. Hoy día podría ser el triunfo de un equipo de fútbol que queremos, el triunfo de la selección. Eso era el Evangelio. Eran buenas nuevas, eran unas buenas nuevas relevantes que cambiaban la vida. Y es así como parte del plan, cuando Juan menguó, Jesús creció y era su tiempo. Y Jesús fue a Galilea a anunciar noticias que cambiarían la historia de la humanidad. Pero además, y tan claro como el Evangelio son buenas nuevas y es un hecho concreto, debemos comprender que el mensaje, el Evangelio, siendo un hecho, no es como dicen las religiones, un consejo o un conocimiento para llegar a Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, es que Dios se hizo hombre y vino a pagar por nosotros. Y es el cumplimiento de lo que ya venía anunciado a lo largo del Antiguo Testamento. Y después de 400 años de silencio,
Dios habla nuevamente. Y se da en el minuto oportuno, en el tiempo señalado, en un tiempo en que esta zona del mundo, era una zona de intersección de caminos, de lenguas, donde habían dos grandes imperios. Estaba el imperio romano, por supuesto, y estamos en el periodo de la Pax Romana, donde era un tiempo especial en que la gente se podía mover a lo largo del Mediterráneo, pero también era un lugar de contacto de este mundo romano a través de los caminos con el imperio persa y con todo lo que es la India. Era el tiempo señalado. Se ha cumplido el tiempo. Y cuando miramos en perspectiva, era el tiempo correcto. Y a Marcos no le interesa decirnos el momento en que sucedió, sino nos interesa o les interesa decirnos que es el tiempo en que se une esta historia humana que a ratos nos parece inconexa con lo que Dios nos habla, con el mandamiento divino, donde vino Dios y se encarnó y se hizo hombre. Se ha cumplido el tiempo, decía. Sabremos también por otros evangelios que es un tiempo particular, y eso es importante, es un tiempo concreto en la historia de la humanidad, es importante porque es un hecho real. ¿Cuál es el mensaje? El reino de Dios está cerca, se está cumpliendo la promesa. Se cumplía ahí y ahí partía y se consumaría después de la crucifixión, ¿no es cierto? Pero el reino de Dios está cerca. Es una señal de alerta. Estén atentos, el tiempo ha llegado. Probablemente no es lo que ustedes imaginan, sino es un reino que tiene otras características. No es un reino terrenal, pero el reino de Dios está cerca. Y cuando lo miramos en perspectiva, estos versículos, me imagino a Jesús gozoso después de haber superado la prueba que Adán no superó, ansioso de querer transmitir y proclamar la buena nueva. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo. ¿Y qué nos pide? ¿Y qué pide? Nos llama a arrepentirnos. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Nada más. Crean que lo que yo he venido señalando desde el Antiguo Testamento hasta ahora es verdad, es real. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Nos llama a la conversión, arrepentimiento y fe. ¿Y cómo debemos responder a ese llamado? Y nos muestra, vamos a leer los versículos siguientes al versículo 15, y leeré del 16 al 20. Entonces tenemos en la retina que Jesús está proclamando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean lo ya dicho antes. Y pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Es decir, no necesitamos y no necesitaron nada más. Necesitaron confiar, creer, arrepentimiento y fe. Y esta verdad que parece y nos parece tan sencilla,
se nos olvida y complejizamos el Evangelio. Y se nos olvida que el Evangelio es un hecho real, es el anuncio de un hecho real y concreto que pasó y que ha tenido consecuencias hasta el día de hoy y las seguirá teniendo. Y ese hecho tan concreto y real hoy día es desconocido por mucha gente. Leía, y no tengo el detalle de la estadística en Estados Unidos, muchos de los cristianos, de los jóvenes cristianos, no creen en la resurrección. Creen que hubo un Jesús, pero no creen en el hecho real que Jesús resucitó. Esta semana también escuchaba una tesis de teología donde hicieron un estudio de la percepción religiosa de los jóvenes. Y los jóvenes creen, pero creen que los muertos están acá ahora, no creen en la resurrección, tienen una percepción de la trascendencia, pero no creen en un hecho real y concreto como la resurrección. Entonces, hay necesidad, pero hay desconocimiento. Y cuando esto lo llevamos al día de hoy, a nosotros, debemos tener claro que predicar el Evangelio en nuestro tiempo no consiste en dar testimonio de verdades intemporales, no son consejos. No son consejos de psicología, de cómo vivir sabiamente, o contar solamente relatos entretenidos acá en el momento de la prédica, para que nos sintamos bien. Proclamar el Evangelio es transmitir la verdad real de que Dios se hizo hombre y pagó por mí y por ustedes. Y eso es verdad. Y es imprescindible no dejar de anunciarlo. Tan imprescindible que lo primero que vemos en este Evangelio es la proclamación del Evangelio. Y a lo largo de los primeros 8 capítulos veremos como Jesús, con poder, como rey, como un rey que vence, hace milagros, expulsa demonios. Y ese rey también es un rey siervo que se humilla y paga por mí. Wow. Y me gustó mucho un texto que estudié en estos días, donde un teólogo norteamericano hablaba de que predicar el Evangelio es una obra de 3 actos, y eso es un llamado para mí y para ustedes. Entonces, al predicar el Evangelio, consta de la proclamación, de transmitir la verdad, sin rodeos, pero sabiamente, como un hecho real. Y así como transmitimos esta verdad, este anuncio de la victoria ganada hace 2000 años, debemos ser buenos testigos, dar buen testimonio. Y ese testimonio debe ser visto y debe ser vivido, y debemos vivir bajo ese gozo. Y eso lo podemos ver y dar testimonio, y el mundo va a dar testimonio de que hay algo diferente. Y la apropiada respuesta no
no va a ser dada por nosotros, por nuestro buen discurso, necesariamente por nuestro buen testimonio. Va a ser dada porque Dios da fe, ¿no es cierto? Pero nuestro deber es proclamar el Evangelio, contar esta verdad. Y así como los discípulos respondieron a este llamado y Dios, Jesús, trabajó con ellos 3 años, Dios trabajará después con nosotros, pero nuestro deber primero es continuar proclamando el Evangelio. Porque anhelamos que este templo esté lleno, anhelamos la necesidad de nuevos espacios para congregarnos, porque esto va a ser pequeño. E inevitablemente en este caminar nos encontraremos con problemas dados por nosotros, pero también por quienes nos escuchan. Probablemente uno de los grandes problemas que tenemos en este caminar tienen que ver con la dificultad en el arrepentimiento. Porque podemos creer. Hasta los demonios creen, ¿no es cierto? Pero necesitamos arrepentirnos. Y probablemente uno de los problemas que tiene el mundo es que se sienten cuestionados por nosotros, siendo que es Dios quien los cuestiona, ¿no es cierto? Esa tendencia que tendemos a culpabilizarlos, siendo que la verdad es que no hay mérito en nosotros. Y hay algo que me ganó, que me quedó mucho en la retina también en esta lectura y estudio, era que hubiese pasado con el hijo pródigo si se hubiese encontrado con el hermano del hijo pródigo antes de llegar al padre. Probablemente se hubiese vuelto, porque el hermano del hijo pródigo estaba tan lleno de su propia autojusticia que lo hubiese hecho sentir más culpable de lo culpable que era, por supuesto. Entonces, así como nuestro testimonio tiene que reflejar el gozo de la victoria, también debe reflejar la humildad de quien no merece nada. Por otro lado, otro de los condicionantes del arrepentimiento tiene que ver, y eso ya escapa de lo que nosotros podemos ingerir, es esta tendencia, este mundo a vivir como víctimas. Todo el mundo es víctima. Todo el mundo le echa la culpa a otro. Nadie asume su responsabilidad. Así que ¿de qué me tengo que arrepentir? Y esto mismo lo encontramos en Génesis, en que Adán responsabiliza a Eva, en que Aarón responsabiliza al pueblo que le entregó el oro para hacer un becerro y salió un becerro. Y eso lo vemos cotidianamente, no somos responsables. Por otro lado, nuestra cultura tiene una idea superficial del pecado, porque vemos un Dios pequeño, un Diosito, no Dios creador del cielo y de la tierra. Y por último, creemos que el arrepentimiento, o vemos el arrepentimiento en forma muy superficial. Y creemos que está bien, me arrepiento, pero no vemos el significado final de el pecado, de mi pecado y de lo que significa el arrepentimiento. Es este cambio de dirección. No solamente no robar, es trabajar para devolver a quien yo le he robado. Es un cambio de dirección. Entonces, estos versículos son una invitación o una amonestación, tal vez, ¿no es cierto?, a la necesidad de continuar proclamando las buenas nuevas,
Las buenas nuevas que no requieren un conocimiento profundo de la teología. Las buenas nuevas requieren reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, de lo que Él hizo por mí y por ti. Y si cuando llegue el próximo domingo, probablemente lo que me interesa que nos quede es la necesidad de haber predicado, de haber mostrado a Cristo como real en la historia y que pagó por ti y por mí. Y todos son llamados a esta fiesta, a este banquete. Que no debemos callar. Y los invito a orar. Gracias, Señor, mi Dios, por tu mano en nuestras vidas, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios, porque tu evangelio es sencillo. Porque tus buenas nuevas realmente me impactan y es lo que impacta a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, mi Dios. Guíanos, Señor, mi Dios, para vivir el gozo de ser hijo tuyo, para ser transformados y ser buenos discípulos, mi Dios. Cámbianos a cada uno de nosotros, Señor, mi Dios. Permítanos reflejarte fielmente en cada momento, Señor, mi Dios. Seguir aprendiendo de ti, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios, por este tiempo. Ven, Señor Jesús. Amén.